Las misericordias de Dios se renuevan cada mañana. Su voluntad es buena, agradable y perfecta. Bienvenidos a una nueva emisión de Vidas con Propósito, para volver a vivir. Respetar al Señor es el principio de la sabiduría. Los tontos desprecian la sabiduría y la disciplina. Hola, muy buenos días. Bienvenidos otra vez a Vidas con Propósito para volver a vivir. Hoy les saluda Erika Carrillo y continuamos con la serie Hombres de Dios y compartiremos el 10º y último tema de la serie, Salomón, el Rey Sabio. Primavera. Tú nos creaste con un propósito. Hoy nos acompaña el pastor William Alarcón de la sede de Girón de CBP, quien responderá a este tema. Buen día, pastor William. Muy buenos días, Erika, y muy buenos días a toda nuestra querida audiencia. Proclamaremos tu majestad. Apreciado oyente, le recordamos que usted puede escucharnos a través de nuestro canal en YouTube, escribiendo en el buscador de esta página Comunidad Vida con Propósito. Allí encontrará las diversas series y temas emitidos en este espacio y al igual puede suscribirse en el canal dando un clic en la parte inferior y aparecerá una campanita con el nombre suscrito y así podrá recibir las notificaciones de los programas que subimos a la red. Estás escuchando Vidas con Propósito, para volver a vivir. Bueno, pastor, queremos conocer al rey Salomón. ¿Usted nos puede en esta mañana dar algunos datos de él? Claro, Erika, mire, fue el tercer rey de Israel, reinó sobre los años 971 a 931 a.C. Salomón fue hijo de David y Betsabé, también fue llamado Jedidías por el profeta Natán y este nombre significa amado del Señor. Pero lo conocemos realmente como Salomón, cuyo nombre significa pacífico. Este rey nació en Jerusalén a principios del reinado de su padre David. Lo conocemos también como el rey sabio, por la sabiduría que alcanzó las más grandes proporciones y aún hoy en nuestra época se conoce como uno de los hombres más sabios de toda la historia de la humanidad. Con este rey se desata lo que se ha conocido como el periodo de oro del pueblo israelita o el pueblo hebreo. También dice la Biblia que este hombre tuvo 700 esposas y 300 concubinas. Bueno, y este dato es de resaltar porque fueron estas mujeres quienes nos llevaron a la idolatría, ¿no? Sí, señor. ¿Qué aspectos destacados podemos ver en la vida del rey Salomón? Bueno, a destacar en este hombre es que cuando llega al trono, busca a Dios de todo corazón y le ofrece todo lo que, y bueno, Dios al ver la actitud de Salomón y su corazón, pues Dios le ofrece todo lo que pida. Salomón humildemente reconoce su incapacidad para gobernar y desinteresadamente le pidió a Dios sabiduría. Bueno, sabiduría lógicamente que necesitaría para gobernar de una manera justa al pueblo de Dios. Y Dios no solo le da sabiduría, también le concedió poder y riquezas. De hecho, la Escritura nos dice que Salomón excedía a todos los reyes de la tierra en riquezas y sabiduría. Dios también le dio a Salomón paz durante la mayor parte de su reinado. ¿Cómo logra el rey Salomón adquirir sabiduría? El texto de Primera de Reyes, capítulo 3, dice lo siguiente, de los versos 3 al 14. Salomón amaba al Señor y cumplía los decretos de su padre David. Sin embargo, también iba a los santuarios paganos para ofrecer sacrificios y quemar incienso. Como en Gabaón estaba el santuario pagano más importante, Salomón acostumbraba ir allá para ofrecer sacrificios. Allí ofreció 1000 holocaustos y allí mismo se le apareció el Señor en un sueño y le dijo: pídeme lo que quieras. Salomón respondió: tú trataste con mucho amor a tu siervo David, mi padre, pues se condujo delante de ti con lealtad y justicia y con un corazón recto. Y como hoy se puede ver, has reafirmado tu gran amor al concederle que un hijo suyo le suceda en el trono. Ahora, Señor mi Dios, me has hecho rey en lugar de mi padre David,
no soy más que un muchacho y apenas sé cómo comportarme. Sin embargo, aquí me tienes, un siervo tuyo en medio del pueblo que has escogido, un pueblo tan numeroso que es imposible contarlo. Yo te ruego que le des a tu siervo discernimiento para gobernar a tu pueblo y para distinguir entre el bien y el mal. De lo contrario, ¿quién podrá gobernar a este pueblo tuyo? Al Señor le agradó que Salomón le hubiera hecho esa petición, de modo que le dijo: como has pedido esto, y no larga vida ni riquezas para ti, ni has pedido la muerte de tus enemigos, sino discernimiento para administrar justicia, voy a concederte lo que has pedido. Te daré un corazón sabio y prudente, como nadie antes de ti lo ha tenido ni lo tendrá después. Además, aunque no me lo has pedido, te daré tantas riquezas y esplendor que en toda tu vida ningún rey podrá compararse contigo. Si andas por mis sendas y obedeces mis decretos y mandamientos como lo hizo tu padre David, te daré larga vida. Qué hermoso texto. Bueno, pastor, ¿y qué lecciones podemos aprender de este pasaje? Bueno, hay 4 cosas que podemos aprender. En primera instancia, o la primera lección que podemos aprender es que cuando buscamos a Dios de todo corazón, lo vamos a encontrar. El texto es muy claro en mostrar que Salomón amaba a Dios y acostumbraba a ofrecerle sacrificios. Esto habla de una búsqueda, constante del rey por el Señor. Y Salomón buscaba a Dios de todo corazón, como debiéramos lógicamente buscarlos todos nosotros, ¿no? Busquemos a Dios por lo que Él es y no por lo que Él nos pueda dar. Es que Él es Dios y eso ya debe darnos una buena directriz hacia dónde nos debemos dirigir con Él, ¿no? Sí, señor. ¿Y cuál sería la segunda lección? Bueno, la segunda lección es que los que honran a Dios, pues Dios los honrará. La petición de este joven rey Salomón fue basada en Dios y no en él. En consecuencia, pues Dios le dio sabiduría y le añadió poder y riquezas. Mire, es que honrar a Dios es pensar en hacer todo para glorificarlo y que su nombre siempre sea exaltado. Quien honra a Dios no piensa en los beneficios que Él obtendrá, sino en cómo lo honrará. ¿Cuál sería la tercera lección que podemos aprender de este pasaje? Bueno, la tercera lección, Erika, es que Dios nos capacita para desarrollar las labores a las cuales Él nos llama. Salomón entendía su gran responsabilidad, gobernar el pueblo de Dios. De manera que en su inmadurez e incapacidad no podría hacerlo. Y Dios también conoce esto y por eso frente a su petición Dios le concede la sabiduría que necesita para gobernar a su pueblo. Dios a quien llama equipa y capacita. Así que reconocer nuestras incapacidades es de sabios y pedir a Dios su ayuda lo es aún más. No sé cuál sea la labor a la cual Dios le ha llamado, mi querido oyente, mi querido hermano. Solo sé que Él está esperando que le pidamos su ayuda. Bueno, y entonces aquí, ¿qué hace Dios frente a esta petición del rey Salomón? Bueno, Dios responde, porque Dios siempre responde, ¿no? Y se agrada de la petición de este rey. O sea que hay peticiones en las cuales Dios se agrada, pero hay otras que lógicamente no. Dios responderá a cada petición que le hagamos siempre y cuando ésta esté de acuerdo a su voluntad. Y creo que la sabiduría es una de ellas, porque los versos 10 al 14 dice: el Señor le agradó que Salomón hubiera hecho esta petición, de modo que le dijo: como me has pedido esto, y no larga vida ni riquezas para ti, ni has pedido la muerte de tus enemigos, sino discernimiento para administrar justicia, voy a concederte lo que has pedido. Te daré un corazón sabio y prudente, como nadie antes de ti lo ha tenido ni lo tendrá después. Además, aunque no me lo has pedido, te daré tantas riquezas y esplendor que en toda tu vida ningún rey podrá compararse contigo. Si andas por mis sendas y obedeces mis decretos y mandamientos como lo hizo tu padre David, te daré una larga vida. Eso fue lo que le contestó Dios a este rey joven. Exactamente, ¿para qué quería Salomón la sabiduría? Bueno, Salomón le pidió sabiduría para gobernar no su pueblo, ¿cierto?, sino el pueblo de Dios. Y eso es bien interesante, ¿sí?, porque muchas veces las peticiones de los hombres no tienen claridad o un objetivo claro.
muchas de sus peticiones entonces son egoístas, pero este hombre quería sabiduría con el propósito de hacer bien las cosas para Dios y en consecuencia pues el pueblo sería beneficiado. Sabiduría que creo que le hacen falta a muchos de nuestros gobernantes hoy en día, ¿no? De manera que necesitamos la sabiduría para saber cómo direccionar nuestra vida en el temor del Señor, al igual que la vida de nuestras familias. Mire, son muchos los que han echado a perder a sus familias, han echado a la borda sus familias por falta de sabiduría. Sí, señor. Y vamos a la cuarta lección que nos deja este pasaje. Bueno, la cuarta lección sería la siguiente: no es cómo se comienza, sino cómo se termina. Bueno, el pasaje lógicamente no me está mostrando cómo terminó Salomón, me está mostrando la manera en cómo él empezó, que lo hizo muy bien. Lo hizo acudiendo al Señor en una actitud humilde, ¿cierto? Pero cuando nosotros seguimos estudiando la vida de este hombre, pues vemos que fracasó en la fidelidad a Dios. Así que la sabiduría debe ser una cualidad constante en nuestro peregrinar sobre esta tierra para no desviarnos del camino. Desafortunadamente, bueno, Salomón desvió su corazón, empezó bien, pero no terminó tan bien como uno esperase que así fuese, ¿sí? De un hombre al cual Dios le da tanta sabiduría, ¿cierto? Sí, señor. Pastor, habiendo analizado un poco la vida de Salomón, habiendo leído el texto que nos habla acerca de esa petición a Dios, ¿cómo podríamos definir entonces qué es sabiduría? Muy bien. Entonces, el diccionario lo define como conjunto de conocimientos amplios y profundos que se adquieren mediante el estudio o la experiencia. También dice facultad de las personas para actuar con sensatez, prudencia o acierto. ¿Qué dice la Biblia respecto a este concepto de lo que es sabiduría? Bueno, el verso 9 de este pasaje que leímos, de Primera de Reyes 3, dice: yo te ruego que le des a tu siervo discernimiento para gobernar a tu pueblo y para distinguir entre el bien y el mal. De lo contrario, ¿quién podrá gobernar a este pueblo tuyo? Esta palabra discernimiento, que la Reina Valera traduce como entendimiento, significa escuchar con los oídos. Así que lo que Salomón le pide a Dios es un corazón que tenga la capacidad de escuchar a Dios para saber entender o distinguir entre lo que está bien y lo que está mal, para juzgar de una manera recta. Esto es sabiduría. Bueno, pastor, ahora un caso en la Biblia que nos muestre cómo Salomón actuó con sabiduría. Bueno, en el principio de su reinado, entonces se ve cómo Dios le ha dado la sabiduría y cómo este hombre la aplica. En el mismo capítulo 3 de Primera de Reyes, de los versos 23 al 28, dice lo siguiente, y tal vez algunos ya conocen esta historia, pero bueno, vamos a leerla para dar respuesta a la pregunta. El rey deliberó. Una dice: el niño que está vivo es el mío y el muerto es el tuyo. Y la otra dice: no es cierto, el niño muerto es el tuyo y el que está vivo es el mío. Entonces ordenó: tráiganme una espada. Cuando se la trajeron, dijo: partan en dos al niño que está vivo y denle la mitad a esta y la otra mitad a aquella. La verdadera madre, angustiada por su hijo, le dijo al rey: por favor, su majestad, denle usted a ella el niño que está vivo, pero no lo mate. En cambio la otra exclamó: ni para mí ni para ti, que lo partan. Entonces el rey ordenó: no lo maten, entréguenle a la primera el niño que está vivo, pues ella es la madre. Cuando todos los israelitas se enteraron de la sentencia que el rey había pronunciado, sintieron un gran respeto por él, pues vieron que tenía sabiduría de Dios para administrar justicia. Estamos en Vidas con Propósito en el dial 1020 AM y por internet a través de radioprimavera.com con el tema Salomón, el Rey Sabio. Pastor William, ¿cómo podemos llegar a obtener sabiduría? Y no solo tenerla, sino llegar a ser sabios. Sí, claro, una cosa es decir que la tenemos, pero otra cosa es serlo, ¿no? Mostrarla. Entonces, lo primero es pedírsela al Señor. El texto dice en el verso 9
de Primera de Reyes capítulo 3, yo te ruego que le des a tu siervo discernimiento, es decir, sabiduría, como lo vimos anteriormente, para gobernar a tu pueblo y para distinguir entre el bien y el mal. De lo contrario, ¿quién podrá gobernar a este gran pueblo tuyo? ¿Qué es mejor? ¿Tener sabiduría o tener riquezas y poder, Erika? Ah, no, yo creo que sí sabiduría, pero muchos contestarían, no, riqueza, poder. Llama la atención, ¿no? Las riquezas. Pues muchos, como usted lo dice, Erika, van a querer lo segundo. Es interesante entonces ver cómo este joven rey puede tener la capacidad de entender, de desear algo que muchos de los jóvenes en nuestra actualidad no pedirían, que es sabiduría. Así que lo primero que debemos hacer es pedírsela al Señor. Pastor, déjeme decirle algo. Para mí la palabra sabiduría o sabiduría está muy enlazada con la felicidad. Cuando usted es sabio, es más feliz. Gracias por su aporte, Erika. Bueno, pastor, cuando Dios nos ha dado ya sabiduría, ¿qué debemos hacer? Bueno, Dios nos da la sabiduría para ser sabios. Parece una redundancia y como, ¿no? Pero no es así. Y nosotros entonces tendremos la capacidad de desarrollarla. Es decir, que ella hace parte de nosotros, ¿cierto? Entonces nos corresponde a nosotros ahora llevarla a la práctica. Dios nos la da y nosotros la llevamos a la práctica. Así que la sabiduría no es algo que se obtiene a la vuelta de la esquina. La sabiduría es algo que se va desarrollando con el paso de los años, ¿sí? Aprendiendo de cada situación de nuestras vidas. Dios es el que nos la da, pero está en nosotros desarrollarla. Mire, Santiago escribió lo siguiente: si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente y sin menospreciar a nadie. Y aquí Santiago en lo que está hablando de sabiduría, está hablando de las dificultades de la vida, de cómo enfrentar esas dificultades que a veces no sabemos cómo hacerlo. Entonces Santiago dice, pues para esas dificultades se necesita sabiduría. Igual para las dificultades, para los buenos momentos, para todo tiempo necesitamos sabiduría. Bueno, ahora, pastor, indíquenos cómo inicia o cómo comienza la sabiduría y cuál es la fuente de ella. Muy bien. El rey sabio escribió en Proverbios capítulo 9, verso 10. El comienzo de la sabiduría es el temor del Señor. Conocer al santo es tener discernimiento. Más claro, bueno, no pudo haber hablado Salomón. Si la sabiduría comienza en Dios, pues a Dios tendremos que acudir. Él es la fuente, ¿cierto? Temer y conocer al Señor es el principio que debemos tener o que debe tener bien claro todo aquel que quiera ser sabio. Quien teme a Dios y lo conoce actuará conforme a dicho temor y conocimiento. Eso es sabiduría. De manera que desconocer al Creador como el director de nuestras vidas indiscutiblemente será un rotundo fracaso. Así que el temor es un indicador de hacer las cosas de la manera que Dios se agrade, no que le ofendamos. Así que cuando no hay temor, actuamos guiados por la sabiduría de este mundo. Así que si quiere empezar a ser sabio, tema a Dios con todo su corazón y conózcalo y vuelva hacia Él. Ahora usted me dice, ¿cuál es la fuente? ¿A dónde vamos? ¿Dónde podemos tener esa sabiduría? Pues la fuente es la palabra de Dios. Dios es sabio, ¿cierto? Y nos da esa sabiduría y nos dejó registrado en su palabra todas las cosas que nosotros debemos entender, ¿cierto? Y aplicar a nuestra vida. Entonces, cuando vamos a la palabra de Dios, la entendemos y la aplicamos, pues empezamos a desarrollar esa sabiduría. La sabiduría está en Dios y en su fuente, que es la palabra que Él nos ha dejado. Bueno, pastor, hemos adquirido un regalo especial, ¿no? Sabiduría. Entonces, ¿qué hacer con él? Muy bien. Entonces, después de tener sabiduría, pues atesórela, porque aunque muchos son sabios, usan su sabiduría para cosas no muy buenas. Salomón escribió de la misma manera: vale más la sabiduría que las piedras preciosas, y no lo más deseable, y ni lo más deseable se le compara, perdón. Así que atesorar la sabiduría es darle el valor que ella tiene, ¿sí? Los que actúan con necedad, pues terminarán en desgracia.
pero el sabio siempre alcanzará logros. ¿Cuál es la diferencia entre el que es sabio y es necio? Pues que el sabio valora este gran don dado por Dios y lo lleva a la práctica. El necio, aunque tenga delante de sus ojos la sabiduría, la despreciará y esa, bueno, lógicamente será su ruina. La sabiduría me puede llevar a conseguir piedras preciosas, pero las piedras preciosas no me pueden ayudar para comprar la sabiduría. Porque Salomón también escribió, más vale adquirir sabiduría que oro, más vale adquirir inteligencia que plata. Esto quiere decir que en lugar de preocuparme por adquirir la mayor cantidad de riquezas, mi preocupación debería ser adquirir sabiduría y cuidarla como el mayor de los tesoros. Claro que sí, así que es de necios comenzar una carrera alocada por las riquezas como muchos hoy en día. Y déjeme decirle aquí algo con mucho respeto, pero hay iglesias que solamente enfocan a sus miembros en una carrera alocada por las riquezas. La palabra nos dice que más bien corramos por alcanzar la sabiduría. De las cosas más valiosas entonces que podamos llegar a obtener precisamente es esta, la sabiduría. Y si la obtendremos, pues valorémosla. Es el mayor de los tesoros, no la malutilicemos. Muy bien. ¿Cómo demostramos que estamos atesorando ese regalo de la sabiduría? Bueno, entonces esto sería lo tercero que quisiera decirles. Y es que la consecuencia de lo anterior, atesorarla es llevarla a la práctica, porque Salomón escribió en Proverbios 29:3, el que ama la sabiduría alegra a su padre, el que frecuenta rameras derrocha su fortuna. ¿Y cómo la aplicaríamos en este caso? Bueno, en este caso el padre sabio le dice a su hijo, no frecuentes rameras, esta práctica pecaminosa te dejará sin dinero, estas prácticas pueden causarte enfermedades que pueden matarte. Frecuentar esta clase de mujeres traerá tristeza, te traerá tristeza a ti y a los que tú dices amar. Así que frente a estas recomendaciones tan valiosas, ¿qué hará el hijo que escucha a su padre? Pues las obedecerá y nunca se acercará a esta clase de mujeres y los escenarios donde ellas puedan habitar. ¿Algún proverbio, pastor, que podamos aplicar a nuestras vidas? Claro que sí. Quisiera entonces en primera medida citar 2 proverbios que nos ayudarán en este sentido. Si eres sabio, tu premio será tu sabiduría. Si eres insolente, tú solo sufrirás. Proverbios 13:20 dice, el que con sabios anda, sabio se vuelve. El que con necios se junta, saldrá mal parado. Así que no podemos llegar a darle la aplicabilidad a la sabiduría si andamos con personas necias o si nosotros actuamos con necedad. En la práctica entonces, vamos a hacer una pequeña práctica acá. Proverbios 10:19 dice, el que mucho habla, mucho yerra. El que es sabio, refrena su lengua. Así que no hable más de lo que tiene que hablar. Aprenda a controlar su lengua. ¿Cierto? Eso es sabiduría. Proverbios 12:15, al necio le parece bien lo que emprende, pero el sabio atiende el consejo. Aprenda a escuchar el consejo. En la multitud de consejos hay sabiduría y hay gente que no le agrada escuchar consejo. Proverbios 12:18 dice, el charlatán hiere con la lengua, como con una espada, pero la lengua del sabio brinda alivio. Así que hable siempre para motivar, dar aliento, para traer esperanzas, para corregir e instruir. Una lengua mal utilizada traerá muerte. Si desea comunicarse con nosotros o con el pastor William, llámenos al teléfono 315-7790-264. 315-7790-264. Gracias por escucharnos y le deseamos que pase un día muy feliz. Todos los domingos, la comunidad Vida con Propósito le invita a sus reuniones. En Piedecuesta, de 8 a 9:30 de la mañana y de 10:30 a 12 del mediodía. En la carrera séptima, número 450. En el poblado municipio de Girón, a las 8 de la mañana. En la carrera 26, 4227. En el segundo piso del restaurante y asadero El Gran Broster, junto al Romboy del poblado. Y en Bucaramanga, a las 5 de la tarde. En la carrera 18, número 1922. Colegio Americano. Comunidad Vida con Propósito, para volver a vivir. Tú nos creaste con un propósito.